Este año conmemoramos el centenario de la época cristera en México y también la familia salesiana revive este acontecimiento. Nos preparamos para nuestra peregrinación. Toda la familia salesiana caminando a los pies de la Guadalupana con el mismo amor y devoción de José Sánchez del Río, niño cristero que dio testimonio de fe y esperanza. Dejémonos guiar este año por la frase del Evangelio de Juan, pronunciada por María: hagan lo que Él os diga, aceptando la invitación de María a ser sostenidos por la fe. ¿Conoces la historia de tu propia familia? ¿Quiénes son tus ascendientes? ¿Cómo se ha manifestado el amor de Dios en tu familia? En esta primera catequesis hablaremos de la genealogía de José Sánchez del Río, pero antes haremos una reflexión del Evangelio de Mateo al hablar de la genealogía de Jesús. Somos nuestra historia. El Evangelio de Mateo, antes de hablarnos de Jesús, nos narra su genealogía. A Jesús le antecede una larga historia entretejida por la vida de hombres y mujeres que creyeron en Dios y anhelaron cumplir en todo su voluntad. Muchos de ellos lo hicieron desde su tierna infancia o desde su juventud. En las historias de muchos de los grandes personajes bíblicos, descubrimos que desde su juventud tenían en el corazón el anhelo de Dios, que eran personas normales, como la gente de su edad, que vivían en pueblos y comunidades en los que las cosas no eran fáciles, sino que por el contrario, vivían en medio de muchas dificultades y que Dios puso siempre junto a ellos personas que les ayudaron a cultivar en su corazón la semilla de la fe. Lo mismo debemos considerar en la historia de José Sánchez del Río. El Papa Francisco nos dice: la salvación está siempre en la historia. No hay una salvación sin historia. En efecto, para llegar hasta Jesús hubo una larga historia, una larguísima historia que se nos cuenta y sintetiza en la genealogía de Jesús y que nos hace entender que Dios ha querido salvarnos en la historia. La salvación que Dios quiere para nosotros no es una salvación de laboratorio, sino histórica. Y Dios hizo un camino en la historia con su pueblo. Así, paso a paso se hace la historia. Dios hace la historia, también nosotros hacemos la historia. Y cuando nos equivocamos, Dios corrige la historia y nos lleva adelante, adelante, siempre caminando con nosotros. En José Sánchez del Río confluye la historia de varias familias que con el ir y venir de los años fueron entretejiendo relaciones familiares. Por el lado de los Sánchez, las raíces de José están en Zaguayo. Sus tatarabuelos fueron don Francisco Sánchez Castellanos y doña María Gómez, don Ignacio Arceo y doña Luisa Arceo, don Fernando Sánchez y doña María Dolores Hernández. Sus bisabuelos fueron don Ignacio Sánchez y doña Soledad Arceo, y don Trinidad Sánchez y Josefa Sánchez. Sus abuelos, don Macario Sánchez y doña Maclovia Sánchez, todos ellos ascendientes de su padre, don Macario Sánchez Sánchez, que nació en Zaguayo en 1880. Por el lado de los ríos, las raíces de José están en Ixtlán, Guarachita, hoy Villamar, y Jiquilpan. Sus bisabuelos son don Jesús del Río y doña Ignacia Salceda, y don Luis Arteaga y doña Antonia Ochoa. Sus abuelos, don Miguel del Río, que era originario de Ixtlán, y doña Luisa Arteaga, que era originaria de Jiquilpan. Todos ellos ascendientes de su madre, doña María Concepción del Río, que nació en Guarachita, hoy Villamar, en el año de 1886. A esta larga lista de nombres hay que añadir los de los tíos, hermanos de sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres. Los tíos directos de Joselito fueron hermanos de don Macario, su papá,
Ignacio, nacido en 1871. Mercedes en 1876. Miguel en 1879. Manuel en 1880. Magdalena en 1882. Y María Maclovia en 1892. Los hermanos de María Concepción, su mamá, fueron José Gregorio, nacido en 1883, Federico en 1888, Petra en 1889, María Hermelinda en 1891, Salvador en 1895 e Ignacio en 1898. Añadamos a la parentela de Joselito la larga lista de primos hermanos, hijos de sus tíos que combinaban los apellidos Sánchez, Del Río y Arteaga, en una amplia red de relaciones familiares avecindadas principalmente en Zaguayo, Jiquilpan y Villamar. Evangelización de Zaguayo. Escuchemos cómo la historia de esta familia coincide con el renacer religioso de un pueblo. La evangelización de Zaguayo. Zaguayo fue evangelizada por los frailes franciscanos y agustinos. Lejos de los centros de evangelización, su vida religiosa, aunque constante, no era notoria. Una vez que erigió la diócesis de Zamora en 1864, sus dos primeros obispos emprendieron una gesta evangelizadora sin igual, encontrando una maravillosa respuesta. El primer obispo de Zamora, don José Antonio de la Peña, el primer obispo de Zamora. No habían pasado 6 meses de haber llegado a la diócesis, ya se encontraba, en junio de 1866, haciendo la visita pastoral a Zaguayo, misma que hizo nuevamente en mayo de 1868. Unos meses antes en que los abuelos de Joselito, don Macario Sánchez Arceo, se casara con Maclovia Sánchez Sánchez. La historia de esta familia coincide así con el renacer espiritual religioso de un pueblo. Los párrocos que conocieron a los abuelos de Joselito fueron los padres don Antonio Escoto Asensio, fray Miguel del Castillo y don Macario Saavedra. El segundo obispo de Zamora. El amor del siervo de Dios, José María Cázares y Martínez, por Zaguayo fue excepcional, y muy grande el cariño que los zaguayenses le tenían. Las generaciones de los abuelos y los padres de Joselito lo conocieron muy bien, pues cuando hacía la visita pastoral, por lo menos hizo 10 a Zaguayo, se quedaba a vivir en el pueblo un par de semanas o más. Administró el sacramento de la confirmación a 13,618 personas de Zaguayo y de la región, entre los que se encontraban los hijos de don Macario Sánchez Arceo. En el periodo episcopal del señor Cázares, fueron párrocos de Zaguayo los padres don Macario Saavedra, Bernabé Orozco, Esteban Cepeda y Benigno Arregui. El siervo de Dios José María Cázares catequizaba sin descanso, predicaba con ardor. Dirigía con constancia diversas tandas de ejercicios espirituales y convivía con las familias, con los ricos y con los pobres. Cuando acudía a los pueblos no iba solo. Se hacía acompañar de numerosos sacerdotes que junto con él confesaban sin descanso y sembraban hondo la semilla del Evangelio y los principios de la vida cristiana en el corazón de los zaguayenses. Y uno de los efectos fue el florecimiento de las vocaciones sacerdotales. El señor Cázares se hacía voces de la religiosidad del pueblo de Zaguayo y se refería a él como un pueblo levítico, por la gran cantidad de sacerdotes que en él había. La familia de don Macario y doña Maclovia tenía además otro motivo para tener gran aprecio por el señor Cázares, pues Ignacio, uno de sus hijos, tío de Joselito, se decidió por la vocación sacerdotal. Y el mismo santo obispo que lo había confirmado en 1881 cuando tenía 10 años, lo ordenó sacerdote en 1894, a la edad de 23 años.
La respuesta de los aguayenses a la gesta evangelizadora del señor Cázares fue impresionante y secundó su afán por moralizar las costumbres, pero sobre todo por proteger a las familias. En aquellos tiempos no eran raras las peleas de gallos ni los juegos de azar y cundía el alcoholismo. Todo ello fuente de dolor y empobrecimiento para las familias. En respuesta a las exhortaciones del señor Cázares, los aguayenses se comprometieron con él a no hacer bailes públicos, promesa que cumplió la generación que la hizo, pues por más de 50 años no se hicieron bailes públicos, hasta el que se hizo cuando se inauguró el Club de Leones.